La historia que se desarrolla en Jueces 19 es una de las narraciones más trágicas y perturbadoras de la Biblia, revelando la decadencia moral de Israel en una época de caos, donde no había un liderazgo claro y las personas actuaban conforme a sus propios deseos. Es una historia marcada por la violencia, la falta de hospitalidad y una justicia brutal que culmina en una guerra civil entre las tribus de Israel. El levita y su concubina. En un tiempo sin reyes había un levita que vivía en la región montañosa de Efraín. Él tenía una concubina, una mujer de Belén de Judá. Sin embargo, un desacuerdo entre ambos llevó a la mujer a abandonar al levita y regresar a la casa de su padre en Belén, donde permaneció por unos 4 meses. Después de ese tiempo, el levita decidió ir a Belén para traer de vuelta a su concubina. Al llegar, fue recibido cálidamente por el padre de la mujer, quien insistió en que se quedara algunos días más. Después de varias tentativas de partida aplazadas por la insistencia del suegro, el levita finalmente partió con su concubina en la tarde, lo que los dejó en una situación vulnerable. La noche ya se acercaba y ellos aún estaban en el camino. La llegada a Gibeá. Al anochecer, llegaron a la ciudad de Gibeá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Como era costumbre en la época, esperaban encontrar hospitalidad, pero nadie los invitó a pasar la noche en sus casas. Finalmente, un hombre anciano, que también era extranjero en Gibeá, los vio en la plaza de la ciudad y con compasión los invitó a quedarse en su casa. Les advirtió que no pasaran la noche en la plaza, una señal siniestra de que la ciudad no era segura. El asedio a la casa. Mientras cenaban, ocurrió algo terrible. Hombres perversos de la ciudad de Gibeá rodearon la casa del anciano y comenzaron a golpear la puerta, exigiendo que el levita fuera entregado para que pudieran abusar de él. Era una escena que recordaba la historia de Sodoma y Gomorra, una demostración impactante de degradación moral. Desesperado, el anciano intentó razonar con los atacantes, ofreciéndoles a su propia hija y a la concubina del levita en lugar de él. Finalmente, él entregó a aquellas personas. La tomaron y la abusaron brutalmente durante toda la noche. El regreso y el descubrimiento. Cuando finalmente llegó el amanecer, los agresores liberaron a la mujer, quien logró tambalearse de regreso a la puerta de la casa donde estaba su marido, pero cayó al suelo y, al amanecer, el levita salió para continuar su viaje. Allí estaba ella, tendida en la puerta de la casa, con las manos sobre los escalones. Sin mostrar emoción, el levita le ordenó que se levantara. No hubo respuesta, pues ya estaba muerta. La decisión impactante del levita. Frente a esta escena trágica, el levita tomó una decisión que sacudiría a toda la nación de Israel. Tomó el cuerpo de su concubina, lo colocó sobre su asno y volvió a su casa. Allí, cortó el cuerpo en 12 partes, cada una representando una de las tribus de Israel. Luego, envió cada parte del cuerpo a una tribu diferente, como un llamado urgente para que todos se dieran cuenta del horrible crimen que había ocurrido en Gibeá. Este acto impactante tuvo el efecto deseado. Cuando los israelitas de todas las tribus recibieron las partes del cuerpo, quedaron horrorizados. Nunca antes algo tan terrible había sucedido entre ellos. Las tribus se reunieron como una sola preguntando, ¿qué maldad es esta que ha ocurrido? La reunión de Israel. En respuesta, las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, y el levita contó la historia completa de lo que había sucedido. El pueblo se indignó ante la maldad cometida en Gibeá y decidió que no podía ignorar tal atrocidad. Exigieron que la tribu de Benjamín entregara a los culpables para que fueran castigados. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los culpables. Esto resultó en un conflicto devastador, una guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín. Israel, decidido a castigar el mal,
fue a la guerra contra sus propios hermanos, la guerra civil. El conflicto fue brutal. Al principio, los benjamitas se mostraron fuertes, derrotando a Israel en varias batallas, pero Israel, después de buscar la dirección del Señor, finalmente prevaleció. La guerra terminó con la casi completa destrucción de la tribu de Benjamín. De los miles que habitaban la tierra, solo 600 hombres benjamitas sobrevivieron, escondiéndose en las rocas. Israel se dio cuenta del costo de esta guerra. Casi exterminaron a toda una tribu de Israel. Reflexión final. La historia termina de manera sombría y reflexiva. Sirve como un ejemplo de la destrucción que puede resultar de la falta de justicia, liderazgo y moralidad. Israel estaba sin reyes, y cada uno hacía lo que parecía bien a sus propios ojos, lo que condujo a actos de violencia indescriptibles. Esta narrativa nos recuerda el peligro de la decadencia moral y la importancia de líderes justos y guiados por principios. Aunque esta historia es trágica, plantea preguntas importantes sobre la justicia, el liderazgo y el impacto de las decisiones humanas. Nos recuerda que, incluso en medio del caos, siempre hay una necesidad de volvernos a Dios en busca de dirección y rectitud. La historia del levita y su concubina, narrada en Jueces 19, es un ejemplo sombrío de la decadencia moral de Israel durante un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Espiritualmente, este pasaje nos alerta sobre las devastadoras consecuencias de la ausencia de liderazgo moral y la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Reflexiones espirituales. La depravación humana y la falta de justicia. La violencia y crueldad mostradas en Gibeá reflejan la profundidad de la corrupción humana cuando nos alejamos de los principios de Dios. La historia muestra que, sin una moral guiada por la palabra de Dios, la humanidad se inclina hacia la injusticia y la brutalidad. La necesidad de justicia divina. El acto impactante del levita al dividir el cuerpo de su concubina y enviarlo a las tribus de Israel fue un llamado a la justicia. De manera similar, como cristianos, somos llamados a ser defensores de la justicia, especialmente en tiempos de violencia y opresión. La justicia divina es un tema central en la Biblia y nos recuerda que Dios no tolera el pecado sin consecuencias. La ausencia de Dios en tiempos de rebelión. El relato destaca el caos que surge cuando una sociedad se aleja de Dios. Israel no tenía un rey que los guiara espiritualmente, lo que llevó a un desorden moral. Espiritualmente, esto nos enseña la importancia de buscar la dirección de Dios en nuestras vidas, tanto de manera personal como en nuestras comunidades. Cuando Dios no es nuestro líder, el caos inevitablemente toma su lugar. El llamado al arrepentimiento y la restauración. Aunque la historia termina con una guerra civil y la casi destrucción de la tribu de Benjamín, también sirve como una advertencia. Como cristianos, debemos reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde quizás estamos ignorando la voz de Dios y buscar arrepentimiento antes de que la justicia divina prevalezca de manera dolorosa. Dios es misericordioso, pero también es justo, y Él llama a su pueblo al arrepentimiento y la restauración. La importancia del liderazgo piadoso. Finalmente, la ausencia de un rey en Israel simboliza la falta de liderazgo espiritual. Esto señala la importancia de tener a Cristo como nuestro Rey y Pastor, el único capaz de guiar nuestras vidas de manera justa y misericordiosa. Cuando seguimos el liderazgo de Cristo, Él nos libra de la oscuridad y nos lleva a la luz de su verdad. La historia del levita y su concubina nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe y en los principios de Dios. Cuando nos alejamos del liderazgo de Dios, la sociedad y nuestras vidas personales pueden caer en el caos. Sin embargo,
al volvernos a Cristo, encontramos justicia, restauración y una verdadera dirección. La historia nos desafía a buscar continuamente la justicia, la misericordia y el liderazgo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La historia es una de las narraciones más trágicas y perturbadoras de la Biblia, revelando la decadencia moral de Israel en una época de caos, donde no había un liderazgo claro y las personas actuaban conforme a sus propios deseos. Es una historia marcada por la violencia, la falta de hospitalidad y una justicia brutal que culmina en una guerra civil entre las tribus de Israel. El levita y su concubina. En un tiempo sin reyes, había un levita que vivía en la región montañosa de Efraín. Él tenía una concubina, una mujer de Belén de Judá. Sin embargo, un desacuerdo entre ambos llevó a la mujer a abandonar al levita y regresar a la casa de su padre en Belén, donde permaneció por unos 4 meses. Después de ese tiempo, el levita decidió ir a Belén para traer de vuelta a su concubina. Al llegar, fue recibido cálidamente por el padre de la mujer, quien insistió en que se quedara algunos días más. Después de varias tentativas de partida aplazadas por la insistencia del suegro, el levita finalmente partió con su concubina en la tarde, lo que los dejó en una situación vulnerable. La noche ya se acercaba y ellos aún estaban en el camino. La llegada a Gibeá. Al anochecer, llegaron a la ciudad de Gibeá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Como era costumbre en la época, esperaban encontrar hospitalidad, pero nadie los invitó a pasar la noche en sus casas. Finalmente, un hombre anciano, que también era extranjero en Gibeá, los vio en la plaza de la ciudad y, con compasión, los invitó a quedarse en su casa. Les advirtió que no pasaran la noche en la plaza, una señal siniestra de que la ciudad no era segura. El asedio a la casa mientras cenaban ocurrió algo terrible. Hombres perversos de la ciudad de Gibeá rodearon la casa del anciano y comenzaron a golpear la puerta, exigiendo que el levita fuera entregado para que pudieran abusar de él. Era una escena que recordaba la historia de Sodoma y Gomorra, una demostración impactante de degradación moral. Desesperado, el anciano intentó razonar con los atacantes, ofreciéndoles a su propia hija y a la concubina del levita en lugar de él. Finalmente, el levita tomó una decisión impensable. Entregó a su concubina a aquellas personas. La tomaron y la abusaron brutalmente durante toda la noche. El regreso y el descubrimiento. Cuando finalmente llegó el amanecer, los agresores liberaron a la mujer, quien logró tambalearse de regreso a la puerta de la casa donde estaba su marido, pero cayó al suelo, y al amanecer, el levita salió para continuar su viaje. Allí estaba ella, tendida en la puerta de la casa, con las manos sobre los escalones. Sin mostrar emoción, el levita le ordenó que se levantara. No hubo respuesta, pues ya estaba muerta. La decisión impactante del levita. Frente a esta escena trágica, el levita tomó una decisión que sacudiría a toda la nación de Israel. Tomó el cuerpo de su concubina, lo colocó sobre su asno y volvió a su casa. Allí, cortó el cuerpo en 12 partes, cada una representando una de las tribus de Israel. Luego, envió cada parte del cuerpo a una tribu diferente, como un llamado urgente para que todos se dieran cuenta del horrible crimen que había ocurrido en Gibeá. Este acto impactante tuvo el efecto deseado. Cuando los israelitas de todas las tribus recibieron las partes del cuerpo, quedaron horrorizados. Nunca antes algo tan terrible había sucedido entre ellos. Las tribus se reunieron como una sola, preguntando, ¿qué maldad es esta que ha ocurrido? La reunión de Israel. En respuesta, las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, y el levita contó la historia completa de lo que había sucedido. El pueblo se indignó ante la maldad cometida en Gibeá y decidió que no podía ignorar tal atrocidad. Exigieron que la tribu de Benjamín
entregara a los culpables para que fueran castigados. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los culpables. Esto resultó en un conflicto devastador, una guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín. Israel, decidido a castigar el mal, fue a la guerra contra sus propios hermanos. La guerra civil. El conflicto fue brutal. Al principio, los benjamitas se mostraron fuertes, derrotando a Israel en varias batallas. Pero Israel, después de buscar la dirección del Señor, finalmente prevaleció. La guerra terminó con la casi completa destrucción de la tribu de Benjamín. De los miles que habitaban la tierra, solo 600 hombres benjamitas sobrevivieron, escondiéndose en las rocas. Israel se dio cuenta del costo de esta guerra. Casi exterminaron a toda una tribu de Israel. Reflexión. Final. La historia termina de manera sombría y reflexiva. Sirve como un ejemplo de la destrucción que puede resultar de la falta de justicia, liderazgo y moralidad. Israel estaba sin reyes, y cada uno hacía lo que parecía bien a sus propios ojos, lo que condujo a actos de violencia indescriptibles. Esta narrativa nos recuerda el peligro de la decadencia moral y la importancia de líderes justos y guiados por principios. Aunque esta historia es trágica, plantea preguntas importantes sobre la justicia, el liderazgo y el impacto de las decisiones humanas. Nos recuerda que, incluso en medio del caos, siempre hay una necesidad de volvernos a Dios en busca de dirección y rectitud. Alimenta tu fe con historias ejemplares. Si deseas, deja tu petición de oración en los comentarios. Estaré orando por ustedes. ¿Te gustó? Suscríbete ya al canal. Nuestro video no reemplaza la lectura diaria de la Biblia, así que toma un tiempo para leer y meditar.